Hola, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema diferente, el cual es ¿cuáles son las fuentes del derecho internacional público? Pues bueno, pues empecemos por ¿qué es el derecho internacional, no? El derecho internacional es aquel que crea un sistema de normas jurídicas, las cuales rigen actividades entre naciones a través de las fronteras nacionales. Las fuentes del derecho internacional también son aquellas que determinan el entorno del que provienen o pueden surgir las normas jurídicas, es decir, lo que constituye ese derecho. Para la mayoría de los autores sobre el tema, las fuentes se dividen en dos, en materiales y oficiales. Ah, las fuentes materiales forman el contenido de la norma jurídica y determinan cómo se procesará la norma jurídica. También los factores sociológicos, económicos, psicológicos y culturales conducen a la toma de decisiones que luego pueden formalizarse en otras fuentes del derecho internacional. Las fuentes materiales hacen referencia a estas decisiones. Después tenemos las fuentes formales. Estos ya son métodos y procesos de creación de normas legales y estas se contemplan en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, o sí. ¿Cuáles son unas de sus características principales? Pues entran los estados, organizaciones internacionales como la ONU y en ciertos casos individuos como por ejemplo en temas de derechos humanos y crímenes internacionales. ¿Qué ámbitos regulan? eh, Regulan el derecho de los tratados, o sea que regulan la creación y la aplicación de acuerdos entre estados, regulan el derecho internacional humanitario, o sea que protege a las personas en conflictos armados, derecho penal internacional, establece responsabilidades por crímenes como genocidios o crímenes de guerra, en ámbitos ambientales internacionales también, porque busca proteger al medio ambiente a nivel global. En derecho marítimo y espacial, pues regula el uso del espacio oceánico y ultraterrestre. Como hemos visto, su principal función pues, es promover la paz, la seguridad, la cooperación, la resolución de conflictos entre los actores internacionales, es decir, entre estados, estableciendo un marco jurídico para abordar desafíos globales como el cambio climático, el comercio internacional, los derechos humanos y demás. Bueno, ahora hablemos ya sobre las fuentes del derecho internacional público. Como vimos, se dividen en fuentes principales y fuentes auxiliares. En las fuentes principales, las que son las encargadas de crear las normas para la convivencia entre los estados, están los tratados internacionales. Estos son acuerdos vinculantes celebrados entre dos o más sujetos de derecho internacional, es decir, entre dos o más estados, generalmente con el propósito de crear, modificar o regular o extinguir derechos y obligaciones en el ámbito internacional. ¿Cuáles son sus características de estos tratados? Pues son los acuerdos de voluntades, es decir, que se basan en el consentimiento mutuo de todas las partes involucradas. Los sujetos participantes, generalmente pues, los estados y organizaciones, aunque en ciertos casos pueden involucrarse otros actores reconocidos por el derecho internacional. El carácter vinculante. Una vez en vigor, las partes están obligadas a cumplir con las disposiciones del tratado. En caso de que no sean cumplidos, pues son acreedores a alguna sanción. La formalidad. Los tratados suelen ser documentos por escrito y adoptan formas específicas según las normas del derecho internacional. ¿Cómo se clasifican?
Pues estos pueden ser bilaterales entre dos partes, multilaterales entre dos o más partes, o según su finalidad puede ser políticos, es decir, tratados de paz, alianzas, económicos relacionados con el comercio, como también sociales, acuerdos sobre derechos humanos, etcétera. Después está la costumbre internacional. Es una de las principales fuentes del derecho internacional público y esta se refiere a un conjunto de normas y prácticas que se desarrollan de manera constante y generalizada entre los estados, bajo la convicción de que dichas prácticas son jurídicamente obligatorias. ¿Cuáles son los elementos de estas costumbres? La práctica generalizada implica un comportamiento uniforme, repetitivo, repetido, pues, y consistente por parte de los estados que se relacionan internacionalmente. Puede manifestarse a través de actos diplomáticos, leyes nacionales, decisiones judiciales o acciones estatales. Eh, También tiene la opinio juris, que es el elemento subjetivo, la creencia de los estados de que esa práctica no es solo costumbre social o política, sino que tiene carácter obligatorio según el derecho. Ejemplo de costumbres internacionales. La inmunidad diplomática, que es el reconocimiento generalizado de la inmunidad de los diplomáticos en territorio extranjero. La prohibición del uso de la fuerza, principio establecido por la Carta de las Naciones Unidas, que en su origen era una costumbre. La libertad de navegación, que es el reconocimiento del derecho de los barcos a navegar libremente en alta mar. Otra fuente del derecho público son los principios generales del derecho, los cuales son normas fundamentales y universales que se derivan de los sistemas jurídicos de los estados y que son reconocidos como fuente del derecho internacional público. Funcionan como un marco orientador de la creación, interpretación y aplicación de las normas internacionales, especialmente en casos donde no existen tratados o costumbres aplicables. Algunos ejemplos son la buena fe, es decir, que las partes deben actuar de manera honesta y leal en sus relaciones internacionales. Pacta sunt servanda, que son los acuerdos que deben cumplirse, los tratados y compromisos asumidos por los estados, y estos son vinculantes. La equidad, la cual se utiliza para alcanzar soluciones justas y equilibradas en la resolución de conflictos internacionales. También la prohibición de abuso de derechos, es decir, que ningún estado puede ejercer sus derechos de manera que cause daño indebido a otros. Bueno, ahora hablando de las fuentes auxiliares, son aquellas que ayudan a interpretar al derecho internacional. Estas no crean específicamente normas y estas son las decisiones judiciales en el ámbito del derecho internacional. Son fallos emitidos por tribunales y cortes internacionales o nacionales que interpretan y aplican normas jurídicas internacionales en casos concretos. Sus características principales son la autoridad relativa. Las decisiones judiciales no crean derecho vinculante más allá de las partes involucradas en el caso. El valor interpretativo proveen orientación sobre cómo se aplican las normas internacionales y ayudan a desarrollar el derecho internacional. Algunas cortes internacionales son la Corte Internacional de Justicia. Esta resuelve disputas entre estados y emite opiniones consultivas. El Tribunal Penal Internacional, el cual juzga a individuos responsables de crímenes internacionales graves como genocidios, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Otra fuente es la doctrina de juristas, que es el conjunto de análisis, interpretaciones y opiniones realizadas por expertos en derecho internacional. Aunque no es una fuente principal del derecho internacional público, como los tratados o la costumbre, se considera un medio auxiliar importante para interpretar y desarrollar las normas internacionales.
Alguna de sus características es que la autoridad es reconocida. Los trabajos de los juristas destacados, especialmente aquellos con reconocimiento internacional, tienen un mayor peso. El impacto en las decisiones judiciales, o sea que los tribunales internacionales como la Corte Internacional de Justicia recurren a la doctrina para fundamentar sus fallos. Y ya como última fuente quiero mencionar a los actos unilaterales. Son manifestaciones de voluntad realizadas por un solo sujeto de derecho internacional, generalmente un Estado, con el propósito de crear, modificar o extinguir obligaciones jurídicas internacionales. A diferencia de los tratados, no requiere la participación o aceptación de otro Estado para producir efectos legales. ¿Cuáles son sus características? Pues son unilaterales, o sea que provienen de un solo sujeto de derecho. Su voluntariedad, expresan la voluntad libre del sujeto que la emite. Su carácter vinculante puede generar obligaciones legales si se cumplen ciertos requisitos, como la intención de obligarse. La autonomía, que no depende de otros actos internacionales como los tratados o la costumbre. Y las resoluciones de organizaciones internacionales. Estas son decisiones adoptadas por órganos de entidades como las Naciones Unidas, la Unión Europea o la Organización de Estados Americanos. Estas resoluciones pueden tener diferentes grados de obligatoriedad dependiendo de la organización, el órgano que las emite y el tema tratado. ¿Cuáles son los tipos de resoluciones? La vinculante, que son emitidas por organizaciones con autoridad para imponer obligaciones legales, como el Consejo de Seguridad de la ONU, en el marco del capítulo 7 de la Carta de la ONU. Las resoluciones no vinculantes, que son recomendaciones o declaraciones de carácter de fuerza jurídica obligatoria, pero tienen un peso político o moral significativo. Bueno, hasta aquí este video. Espero haberme dado a entender un poco y nos vemos hasta la próxima.